viendo los parámetros de diseño complementarios, ¿no? Porque ya habíamos visto lo que es tráfico, ya sabemos cómo convertir, estoy reiterando, cómo convertir vehículos a X equivalentes, que es lo que necesitábamos. Sabemos cómo seleccionar el suelo de fundación para construir sobre él el pavimento, ¿no? Y ahora teníamos pendiente algunos parámetros de diseño. Hasta la anterior clase hemos visto los parámetros de diseño referentes al pavimento flexible. Ahora vamos a ver los parámetros de diseño del pavimento rígido. Es decir, nosotros hemos visto los parámetros que son comunes tanto para el pavimento rígido y flexible, pero si bien son comunes como concepto, pero no son comunes como valor, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos, podemos tener un mismo TPDA, pero distintos valores de ejes equivalentes, todo está en función de la cantidad, de qué tipo de pavimento esté diseñando. Voy a ver si se puede escribir. ¿Qué dices? ¿Puedo? Pues, no puedo, no voy a cuidado con un disco. Podemos ya elegir el nivel de confianza que está en función de los costos de construcción y los costos de mantenimiento. Ese nivel de confianza ha sido elegido en función del tipo de carretera, ¿no? Nosotros ya sabemos cómo elegir el tipo de carretera, si es autopista, si es de la red vial fundamental, departamental o municipal. Y también si una de estas carreteras está dentro de lo que es el área urbana o el área interurbana. Sabemos ya escoger en función del nivel de servicio, del nivel de confianza, podemos escoger la desviación. Lo mismo podemos hacer, tomar en cuenta la desviación estándar total. También ya sabemos cómo elegir el delta PSI, que sería la diferencia del nivel de la serviciabilidad inicial menos la serviciabilidad final. Bueno, todo eso son comunes, pero tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, la serviciabilidad inicial para un pavimento flexible es de 4.2 y para un pavimento rígido es de 4.5. Ahora, la serviciabilidad final está en función del tipo de carretera, ¿no? Cuál esté diseñando. Si va a ser de la red vial fundamental, departamental, municipal, o de pronto la carretera va a ser concesionada. Todo eso ya lo hemos visto en la anterior clase. Inclusive lo que hemos visto ha sido cómo nosotros utilizamos el modo resiliente, cómo determinamos los coeficientes estructurales los coeficientes de drenaje y cómo determinamos los coeficientes estructurales. Y al final de cuentas, lo que nosotros debemos calcular de manera preliminar es el número estructural cuando nosotros estamos hablando de pavimento flexible, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto en la anterior clase. Estos parámetros, estos que son comunes, bueno, los vamos a aplicar también en el pavimento rígido, pero ahora nos vamos a abocar a estos parámetros en particular, ¿ya? ¿Para qué? Para determinar el espesor de losa. ¿Listo? Entonces, recordemos qué tipos de pavimento tenemos. Siempre que pongo esta rueda es que estoy mostrando en qué sentido está el flujo vehicular, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos este tipo de pavimento, el JPCP, en inglés está escrito. Esas son las siglas en inglés, de lo que en castellano significaría hormigón simple, sin pasadores y sin juntas. Y juntas. Hormigón simple, sin pasadores, pero tiene juntas. Sabemos que esto es la junta, esto es una junta, en este caso transversal, porque está en sentido perpendicular al flujo. No tiene pasadores. Ese es el pavimento que normalmente se construye en las áreas urbanas, no necesitamos pasadores y vamos a ver cómo elegimos esos pasadores o cuándo debemos tener esas barras de transferencia de carga o pasadores. Esos dos nombres tiene por si acaso, pasadores o barras de transferencia de carga. Entonces este pavimento es el que normalmente construimos en las áreas urbanas
En cambio, en las áreas interurbanas, o sea, es decir, en el área rural, nosotros construimos este tipo de pavimento. En este caso sería con pasadores. Con pasadores nos referimos a este elemento, ¿no? A este elemento que está acá, que también es conocido como barras de transferencia de carga. Y además dice, hormigón es simple, no es estructural y tiene juntas, como ya hemos visto acá. En cambio, este pavimento sí lo construimos en carreteras. En carreteras, actualmente nosotros estamos construyendo de este tipo de pavimento, con este tipo de un JPCP, con pasadores y conjuntas en las carreteras de la red vía fundamental. Otra clasificación es el hormigón reforzado con pasadores y juntas. Entonces, este, además de tener juntas, tiene pasadores y, como dice aquí su nombre, reforzado quiere decir que hay un acero estructural por aquí encima. ¿Ya? Y finalmente tenemos la otra clasificación, que es hormigón reforzado continuamente. ¿Qué es lo que hace diferencia? Cuando hablamos de reforzado continuamente, es que este ya es un hormigón estructural, tiene un acero dimensionado. ¿Qué es lo que hace diferente de uno al otro? En principio, todas tienen juntas. Esta, si bien no está acá, pero las juntas pueden estar distanciadas a mayores de 30 metros. Lo que hace diferente es de que aquí tenemos junta, entonces todos vamos a tener junta. Lo que hace diferente es el espaciamiento que existe entre una junta y la otra. En un reforzado yo puedo poner juntas entre 8 a 30 metros. Es decir, yo hago un corte acá, voy a medir 8 o 30 metros, voy a hacer el siguiente corte. ¿Listo? En un reforzado continuamente, tengo aquí el corte y después de 30 metros puedo hacer el otro corte de este lado. Y en caso de carreteras de la red vial fundamental o vías urbanas, normalmente estamos trabajando con, esto está en función del espesor de losa, y normalmente nos da de 4.5 metros en la separación entre una y otra junta. Aunque hay otro criterio también, y ese nos da un valor menor a este, pero no va a ser tan grande porque el valor menor que les digo es de 4 metros. Entonces, ya conociendo recordando en sí los pavimentos que ya habíamos visto, por si acaso, no tenemos carreteras construidas de este tipo, no tenemos carreteras construidas con este tipo. Hasta ahora no tenemos ninguna carretera, menos esta otra, ¿no? De momento nosotros estamos construyendo este tipo de pavimento en la red vial fundamental, departamental o municipal, y esta otra estamos construyendo en las áreas urbanas. ¿Ya? Vayamos. Bueno, aquí tenemos algunos esquemas, por ejemplo, losas con sobreancho, dice. O sea, yo puedo construir un sobreancho acá. Esta línea de demarcación hasta el centro yo tengo un ancho de carril de 350, pero tengo un sobreancho de 50 metros. Ya les voy a explicar por qué ponemos este sobreancho de 50 centímetros. Ese sería un tipo de pavimento con sobreancho. Normalmente nosotros construimos a veces sin sobreancho, ¿no? Es decir, la losa de hormigón solo tendría 350 a cada lado, 350 acá y 350 a este otro lado. Pero nosotros construimos pavimentos con sobreanchos, ya les vamos a explicar por qué, a qué se debe. Otra forma de construir son losas de hormigón con juntas longitudinales. La junta longitudinal es esta, por si acaso. Esta, lo mismo acá. En este lado, la junta longitudinal es esta. Y normalmente esta junta longitudinal es constructiva, porque ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto en clases anteriores que el vaciado del hormigón se hace primero un carril, primero se hace un carril y luego se hace el otro carril. Entonces, como el hormigón no se adhiere como una mezcla asfáltica, en una mezcla asfáltica yo hago un carril, luego hago el otro carril. Al hacer con posterioridad,
es posible que la mezcla asfáltica se una, ¿ya? Pero en caso de hormigón va a ser bien difícil que se una este material. Por lo tanto, siempre se va a generar una junta longitudinal constructiva. Ojo, el flujo vehicular es en este sentido, ¿no es cierto? Cuidado que estén confundiendo. Es en ese sentido el flujo vehicular. Entonces yo vacío primero esta losa y me va a generar una junta longitudinal. Lo mismo acá, pero en este caso de la figura que vemos a la derecha, tenemos un pavimento ya no con sobreancho, ¿no? Tenemos igual 350 acá, la distancia desde esta junta hasta esta junta, 350, lo mismo acá, de esta junta a esta junta, 350, pero aquí también se genera una junta longitudinal porque se está construyendo una berma, en este caso con el mismo material. Entonces tenemos la posibilidad de construir pavimentos rígidos con el mismo ancho del carril, es decir, 350, sumado el otro carril, 7 metros, o podemos construir pavimentos con sobreancho, pero en este caso con 50 centímetros, o finalmente podemos construir pavimentos con bermas completamente en hormigón, ¿ya? Pero sabemos que este tipo de bermas no es recomendable, ¿no? ¿Por qué no es recomendable? Porque esto incrementaría los costos, ¿no? Esto sí vale la pena tomar en cuenta porque de alguna manera esto me reduce el espesor de la losa, que eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, entonces quiero que lo tengan claro, el flujo es en este sentido y la junta longitudinal que se genera por efectos de construcción va a ser esta acá, ¿ya? Ahora hablemos, perdón, me había olvidado lo más importante. En las juntas longitudinales, nosotros normalmente colocamos estas barras de transferencia de carga que están colocadas en todo el eje longitudinal, este tipo de barras. Cuando yo tengo un pavimento, ya sea con 350 nada más, o sea, sin sobreancho, igual voy a poner estas barras en la junta longitudinal, que es la junta constructiva. Pero cuando yo tengo un pavimento, en este caso, con sobreancho, perdón, si tuviera como en este caso con sobreancho, no requiero no requiero nada más que una junta longitud, va a haber solamente una junta longitudinal y no se va a generar aquí ninguna junta. Ojo, fíjense, no hay ninguna junta. En cambio, si yo construyo con un sobreancho, perdón, con una berma de hormigón, ahí sí voy a tener barras de transferencia de carga a lo largo de esta junta longitudinal. ¿Está bien? Entonces, pavimentos construidos solamente con el ancho del carril, 350, y el ancho de la calzada de 7 metros, va a tener una barra de este tipo. Y cuando yo construya pavimentos con juntas longitudinales, tanto en el centro de la calzada como en el borde del carril, entonces voy a poner va a estar ubicada la junta las barras de amarre, tanto en la junta longitudinal como en la junta longitudinal generada entre la calzada y la berma. ¿Ya? Veamos ahora losas con sobreancho, que son estas, con juntas transversales y pasadores. Las juntas transversales son estas que están acá, esas son las juntas transversales que nosotros, en este caso, no se generan por lo que construimos. Estas las debemos nosotros inducir. Y las vamos a inducir, y hemos visto nosotros en las anteriores clases, lo hacemos cortando 1/3 del espesor de la losa. Entonces, estas son las juntas transversales, y es en este lugar donde se van a colocar las barras de transferencia de carga. Por acá, fíjense, lo voy a poner por este lado, ahí, aquí, lo mismo acá. Y nosotros vamos a ver de esta manera las juntas transversales. Fíjense, va a estar siempre ubicada en la mitad del espesor de la losa, las barras de transferencia de carga. En este caso, como solo tenemos una junta longitudinal, entonces va a ir y tenemos un sobreancho, la barra va a estar inclusive en el sobreancho.
En cambio, en este otro caso, las barras de transferencia de carga van a estar en todo el ancho, ¿no? Es decir, en el ancho de calzada y en las bermas. Es de esa manera que se ubican las barras de transferencia de carga, tanto en juntas longitudinales como en juntas transversales. En las juntas longitudinales nosotros utilizamos, ustedes ya saben bien, acero corrugado para la sujeción y no se separen las losas, ¿no? Entre sí. En cambio, en las barras de transferencia de carga, nosotros utilizamos acero liso. ¿Para qué? Para que se transfieran las cargas de una losa a la siguiente. Bueno, ¿qué es la transferencia de cargas? Es la capacidad que tiene la losa de un pavimento de transmitir las fuerzas cortantes a la losa adyacente, ¿ya? Entonces, la fuerza cortante que genera la carga de un eje en el borde de la losa es compartida con la losa adyacente. De esta manera se minimizan las deformaciones y los esfuerzos en la estructura del pavimento, la cual es transferida a la siguiente losa y compartida esa deformación con la siguiente losa, ¿no? El método AASHTO considera la transferencia de cargas mediante el factor de transferencia conocido como J. ¿Ya? ¿Cómo elegimos este valor de J? ¿Cómo nos recomienda elegir este valor de J el método AASHTO? Antes, vamos a ver, si no tuviéramos una barra de transferencia de carga acá, si no tuviéramos esto acá, va a pasar esto, ¿no? Ya sabemos que lo que va a pasar es de que el peso de este eje va a desplazar, aquí está exagerado, ¿no? Pero en la realidad puede ocurrir así de esta manera, de tal forma que el eje desplace verticalmente la losa y haya una diferencia entre la losa posterior, ¿no? En cambio, si tengo una barra de transferencia de carga, como lo ven acá, entonces va a estar compartida, ¿no? El peso, la fuerza cortante ejercida en esta losa va a estar compartida en la siguiente losa, mismo que todavía la carga no haya pasado a la siguiente losa. ¿Cómo elegimos ese coeficiente de transferencia de carga? J. Esto les voy a dar en el examen por si acaso. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos para elegir este valor de J dice, si mi berma es de asfalto o es de hormigón. ¿Cuál es la berma la que voy a construir? ¿Va a ser de asfalto? Puede ser tratamiento superficial, ya les hemos dicho. Puede ser de concreto asfáltico, ya hemos visto eso en las anteriores clases. Entonces, si mi berma es de asfalto, voy a elegir esa columna, ¿no? A ver un momentito. Si mi berma es de asfalto, la voy a seleccionar. La segunda pregunta que me debo hacer para utilizar esta tabla y elegir el valor de J, de coeficiente de transferencia de carga, la segunda pregunta que me debo hacer es, ¿tiene barras de transferencia de carga el pavimento que estoy construyendo? Entonces, supongamos, sí tiene barras de transferencia. Es un pavimento de la red vial fundamental. Normalmente les he dicho que el pavimento de la red vial fundamental llevan estas barras de transferencia de carga. Y no así, digamos, en pavimentos de la red urbanos, ¿no? La tercera pregunta que debo hacerme, esta es la primera pregunta, esta es la segunda pregunta, y la tercera es elegir qué tipo de pavimento rígido estoy haciendo. Tipo de pavimento. Sabemos que había tres tipos de pavimento, ¿no? Si volvemos acá, me refiero a estos. Un momentito, me voy a cambiar me refiero a estos. Conocemos tres tipos de pavimento. Aquí están los tres tipos, el JPCP, el JRCP y el CRCP.
estos tres tipos de pavimento, donde yo lo tengo de dos maneras, ¿no? Uno sin pasadores y otro con pasadores, ¿ya? Entonces, a eso me refiero con los tipos de pavimento. Uy, perdón, ¿qué ha pasado? No sé. Algo apretado mal. Un momentito. Bueno, esa es la tercera pregunta que me debo hacer. ¿Qué tipo de pavimento voy a construir? Pero en este caso está agrupado de la siguiente manera. Esos cuatro tipos que habíamos visto, tres están en este grupo. Tres están en este grupo. El único que está separado de esos tres es el pavimento continuamente reforzado. Pues normalmente nosotros les he dicho que estamos construyendo pavimentos con juntas y con pasadores, ¿no? Entonces, ese va a estar en este grupo. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de J? El valor de J va a ser 3.2. Eso en el caso de que yo tenga un pavimento, lo voy a tratar de dibujar acá. No sé si voy a poderlo hacer. Si tuviera un pavimento, imagínense que esta es la losa de hormigón, y tuviera un pavimento, a ver, ¿de qué color le ponemos acá? Vamos a poner oscuro. Y esta sería mi berma de hormigón, berma de tratamiento superficial. ¿Está bien? Volviendo nuevamente, ¿cómo hago la selección del J? Primera pregunta, ¿qué tipo de berma tengo? ¿De asfalto o de hormigón? En este caso es de asfalto. A los lados está de asfalto. ¿Está bien? Asfalto. ¿Tiene barras de transferencia? Entonces vamos a dibujar ahí las barras de transferencia. Sí, vamos a decir que sí tiene barras de transferencia de carga. ¿Ya? ¿Qué tipo de pavimento es? Entonces, aquí están los tres grupos y aquí separado está el continuamente reforzado. Este no es el continuamente reforzado, por lo tanto, el valor de J es este acá. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo elegimos si fuera este tipo de pavimento? Lo voy a mostrar, fíjense aquí, si fuera así, como este. Si fuera como este acá. Este es un pavimento rígido que tiene bermas, aquí están las bermas, dice, de hormigón, y este lado también de hormigón. Entonces, yo me voy a mi tablita, me voy a hacer la misma pregunta. Primera pregunta, ¿las bermas son de asfalto o de hormigón? En este caso voy a elegir que sea de hormigón. Entonces, voy a hacer aquí el dibujito para que lo entienda mejor. Ah, no. En este caso, voy a tener una losa de hormigón acá y otra losa de hormigón. En cambio, en lugar de la berma de asfalto, esta berma va a ser de hormigón, ¿ya? Entonces, la segunda pregunta dice, ¿tiene barras de transferencia de carga? ¿Tiene barras de transferencia de carga este pavimento que estamos diseñando? Sí, tiene. Inclusive tiene en la berma, ¿no es cierto? Las barras de transferencia de carga pueden ir inclusive en la berma. Entonces, sí. Ahora, ¿qué tipo de pavimento es? Vamos a pensar que es un pavimento de la red vial fundamental. En este caso, va a estar en este rango. Normalmente, si no tenemos ningún otro dato adicional, lo que debemos hacer en este caso, elegir el valor, el término medio, ¿no? En este caso sería el valor de J igual a 2.8 metros, 2.8, el valor de J. ¿Listo? Entonces, de esa manera que elegimos nosotros el pavimento, perdón, el valor de J
que está asociado a las barras de transferencia de carga. ¿Alguna duda hasta aquí? No entiendo. Ya, perfecto. Vamos entonces a ver lo siguiente. Nuestro pavimento sería, como habíamos hablado, normalmente construimos pavimentos con losas de 350, con losas de 350. 350 sin sobreancho. 350 aquí y 350 aquí. Eso es lo que normalmente debíamos construir. Y las bermas, el saldo debería ser en tratamiento superficial. Tratamiento superficial. ¿Está bien? Eso normalmente debíamos construir. Pero ¿por qué construimos 50 centímetros? 50 centímetros adicionales. Y no todo el ancho de la berma. Supongamos que aquí la berma es de unos 50. ¿Por qué construimos solo 50 centímetros? Dice que porque estos 50 centímetros alejan el riesgo de las fallas de esquina, que son las fallas de esquina, que son como resultado de la aplicación de cargas en la esquina de la losa, valga la redundancia. Es decir, que si mi vehículo va a estar aquí, el eje de mi vehículo va a estar acá, pues se va a generar unas grietas de esquina, acá y acá, en ese lugar, ¿ya? Ahí y ahí. Esas son las grietas de esquina. Así se me generaría si fuera de 350 nada más. ¿Por qué? Porque la carga está cerca del borde del pavimento. Está cerca del borde. A ver, voy a tratar de dibujar una flecha. ¿Parece flecha esto? No. Entonces, porque está cerca del borde la carga, entonces me generan siempre estas grietas de esquina. Si tuviera obviamente un pavimento de 350 de carril y el otro carril de 350, tengo el riesgo de que se generen las grietas. Entonces, si tuviera 350, el método AISTO lo que hace es de que voy a dar un número por dar nomás, ya no es que es así. Supongamos que me da 25 centímetros de espesor. Eso es lo que dice si yo diseño un pavimento con 350 de carril en cada lado. Y las bermas todititas, todo el ancho va a ser en asfalto. Va a dar 25 centímetros de espesor. Pero, ¿qué dice el método? Si yo voy a ponerle solo 50 centímetros aquí adicionales, ¿qué estoy haciendo? Estoy alejando el riesgo de que me generen estas grietas de esquina, porque no va a estar al borde. Entonces, al no estar en riesgo de generar esas grietas de esquina, ya no es necesario, solamente incrementando 50 centímetros, ya no es necesario un pavimento de 25 centímetros. Probablemente el pavimento sea menor, sea de 23 centímetros. Entonces, volviendo, por el solo hecho de que yo tengo 50 centímetros adicionales, entonces el problema de mis grietas de esquina se están alejando. La carga ya no va a estar en el borde, va a estar un poco más adentro. A ver si logro poner, no sé si me están entendiendo, pero si esta fuera la losa de 350, la carga estaría aquí. Entonces va a generar esa falla aquí, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo voy a tener una losa? Ay, pucha, ya estoy demasiado. Lo voy a rayar acá arriba, ¿ya? ¿Qué pasa si yo voy a tener una losa más grande? O sea, con 50 centímetros adicionales, mi carga va a estar en el mismo lugar, pero mi borde va a estar alejado. Entonces ya no necesita ser reforzado. Por lo tanto, mi espesor va a ser 23. Pero en cambio, si es 350, mi ancho de losa, y la carga está muy próxima al borde, entonces el método dice
hay que reforzar esta losa y en este caso, el resultado del espesor podría ser 25 centímetros. No sé si está claro lo que he explicado aquí o alguien quedó medio confundido. Te escucho muy alejado otra vez. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para elegir el valor de J tomando en cuenta un sobreancho de losa? ¿Cómo elegimos el valor de J? Entonces nos vamos acá. Ahora en este caso, como mi berma mi berma ya no es totalmente de asfalto, mi berma ya tiene un pedacito de hormigón, o sea, tiene un sobreancho de 50 centímetros, entonces yo lo puedo considerar en mi primera pregunta. Mi berma es de asfalto, si bien en este caso ya sería una berma mixta, ¿no? O sea, tengo una berma que es en hormigón, esta es la berma en hormigón de 50 centímetros, y este resto va a ser, a ver, lo voy a pintar, este resto va a ser en tratamiento superficial. Entonces, en este caso, ¿cómo voy a elegir? Con mi primera pregunta. Dice, ¿mi berma es de asfalto o de hormigón? Siendo que tengo aquí una berma mixta, en este caso, donde 50 centímetros es hormigón, yo voy a elegir ¿cuál de las columnas? Voy a elegir esta columna acá. Si mi berma tiene un sobreancho de 50, cuando haga mi primera pregunta, ya no va a ser de asfalto. Al ser mixta, ya no va a ser de asfalto, va a ser de hormigón. La segunda pregunta, ¿tiene barras de transferencia de carga? Tiene. ¿En qué grupo está? ¿Es continuamente reforzado o está en los tres tipos están en este grupo? Está en este otro grupo. Entonces voy a elegir acá y nuevamente sería 2.8. Entonces, repitiendo, si mi berma fuese enterita de pavimento flexible, me voy por acá. Si toda mi berma es de hormigón, me voy por aquí. Y si mi berma tiene solo 50 centímetros de espesor, de ancho, perdón, también voy a utilizar esta columna, ¿ya? Para elegir el valor de J. ¿Está bien? Vamos. Si yo tengo pavimento con sobreancho, voy a tener losas de este tipo, ¿no? Voy a tener losas con 50 centímetros a cada lado, perdón, con 50 centímetros sobre ancho, siendo que mi carril es de 350. Entonces, a cada lado voy a tener 4 metros, fíjense, 4 metros. Y en este caso, por el espesor de la losa, me ha dado que entre esta junta transversal y la siguiente va a haber una distancia de 4 metros. Todo lo que voy a hacer en esta losa de hormigón es poner la demarcación de esta manera. La demarcación central así y la demarcación de borde en este lado. Entonces, del eje a ver, no, perdón, voy a manejar otro. Entonces, desde ese punto hasta este punto tendría 350. ¿Sí? 350. Y desde este borde hasta acá tendríamos los 0.50 para darme los 4 metros que tenemos acá. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería mi valor de J? ¿Alguien me puede responder? Si tengo unas losas de hormigón con sobreancho de 50 centímetros de berma. $2.8. Exacto. Entonces ya sabemos que en este caso, por más que tenga solo 50 centímetros,
yo voy a asumir que mi berma es totalmente de hormigón. Por lo tanto, voy a asumir un J igual a 2.8. En cambio, si yo tuviera un carril de 350 nada más, voy a volver a reiterar, quiero que esté bien claro esto. 350 de ancho a ambos lados, ¿no? 350. Y voy a tener aquí una berma, no igual que este lado, ¿no? En este lado es mixta. Aquí puedo tener, en este otro lado puedo tener tratamiento superficial y aquí un pedacito de hormigón. Es decir, mi berma es de 1,50, siendo que de flexible es 1 metro. Y 50 es de hormigón. Pero en este caso, toda mi berma es de asfalto. El 1,5 metros es de asfalto y mis losas de hormigón son de 35. En este caso, mi J sería igual a, si alguien se anima, 3.2 Inge. Exacto. Entonces ha quedado muy claro cómo yo elijo el pavimento, el J, ¿no? Ahora, la otra alternativa sería que yo tenga un carril de 350 un carril, no voy a poner los números, 350, y mi berma sea el 1,50 de berma sea de hormigón. ¿Cuánto sería mi J en este caso, si toda mi berma fuera de hormigón? 2.8. 2.8. Entonces está clarísimo, ¿no? Esto, cuando tenga sobreancho o cuando tenga un sobreancho de losa, como en este caso, a ver, lo voy a pintar. Cuando tenga un sobreancho o una berma mixta, va a ser 2.8. Cuando tenga una berma de hormigón entera, va a ser 2.8. Y cuando tenga una berma en asfalto, aquí no le he puesto asfalto, toda la berma en asfalto, ¿no es cierto? Va a ser 3.2. ¿Ya? Bueno, espero que esté bien claro eso.